Muy buenas. Oiga, qué descaro tan grande el de estos delincuentes de la extrema derecha en Colombia. ¿Ah? ¿Para quién es un secreto que estos señores llevan gobernando el país? Toda la vida lo han gobernado. La izquierda apenas viene a gobernar ahora con Petro. Y son ellos los que a lo largo de la historia le han entregado las vías a estas mafias oligarcas en Colombia, firmando concesiones por largos años, por décadas, como lo hizo el señor Uribe, como lo hizo el señor Duque, como en su momento lo hizo el señor Gaviria también. Son ellos los que le entregaron las vías a estos delincuentes en Colombia y nos las llenaron de peajes, como ya se ha denunciado más de una vez, ¿no? Que mientras en otros países hay un peaje cada 500 kilómetros, aquí tenemos un peaje cada media hora. Entonces, ahora salen estos señores seguidores de la extrema derecha a vociferar y a hablar estupideces de que la subida de los peajes es culpa de Petro. No, señores, Petro no puede hacer nada allí, no ha podido hacer nada simplemente porque fueron los señores Uribe, los señores Duque, que firmaron concesiones a estos delincuentes que son los que nos arriendan las vías a nosotros, nos las tienen arrendadas siendo nuestras propias vías. Descaradamente le ponen el precio que ellos quieren, que a ellos les dé la gana a los peajes, y el presidente Petro simplemente tiene que quedarse callado porque si hace algo entonces es un dictador, y también porque le van a poner unas demandas multirecontramillonarias al país que serían impagables con los impuestos de nosotros si Petro llegara a hacer algo. Señores, dejen de ser tan descarados, no le echen las culpas a Petro de lo que está pasando con los peajes en Colombia. Es la derecha la única culpable, la que firmó concesiones a estos delincuentes por años, por décadas, 40, 50 años. ¿Ah? Y ahora le echan las culpas a Petro. ¿Qué tal estos delincuentes, hombre? Los peajes son una consecuencia de un modelo de concesiones viales que nació y creció bajo gobiernos anteriores, esos neoliberales durante los años 90 que privatizaron hasta el aire, que empezaron a entregarse las vías y todo su mantenimiento a empresas privadas a través de concesiones. El negocio, pues ellos construyen o mejoran las vías y nosotros y nosotras pagamos el favor durante décadas. ¿Y quiénes aprobaron esas concesiones? En efecto, los que hoy se rasgan las vestiduras por el cobro de los peajes. Por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el modelo se fortaleció con contratos larguísimos que obviamente favorecían mucho más a las concesiones que a los ciudadanos. Luego, en la era de Santos, llegaron las vías 4G, supuestamente una infraestructura muy moderna que, de hecho, pues también se financió con los peajes. Para rematar, hubo casos de corrupción tan famosos como el de Odebrecht, que mientras amarraba contratos se robaba el erario público. Y también, se me olvidaba, financiaban campañas. Ahora bien, Petro hereda este sistema donde los contratos están blindados legalmente. ¿Por qué no se eliminan los peajes? Pues porque las concesiones demandarían al Estado y las multimillonarias multas estarían a cargo, adivinen de quién, del bolsillo de la ciudadanía, justamente. Es un círculo vicioso para que paguemos sin chistar como muchas otras cosas. ¿Quiénes diseñaron ese círculo vicioso? Justamente quienes hoy se rasgan las vestiduras y salen con su indignación de puro cartón. Así que sí, cuando salgan los medios de comunicación titulando que Petro tiene los peajes más caros, o a esos politiqueros oportunistas justamente criticar este modelo que ellos mismos crearon, preguntémosles dónde estaban cuando se firmaron y se blindaron esos contratos. Porque bien sabían que los más afectados iban a ser los ciudadanos, pero no les importó, porque en ese momento lo que más importaba justamente era llenarse los bolsillos. Lo que en verdad necesitamos es renegociar esos contratos para que por fin se prioricen los intereses del pueblo. Esa es la diferencia fundamental que yo encuentro en este gobierno. Está tratando de gobernar para todos y todas y no para la minoría que controlaba absolutamente todo y que tenía este país con puros oligopolios. Así que no. Como muchos de los problemas estructurales de Colombia no nacieron en este gobierno. No se dejen engañar. Más bien, cobrémosles justamente el peaje de su hipocresía a toda esta clase política que nos metió estos contratos y que los blindó a futuro
para que pagáramos su descarado costo de vida. A propósito de los peajes y lo que les contaba hace un momento en uno de mis videos, que el gobierno había aprobado un poco más del 2% en el aumento de los peajes que se hace anualmente, pero resulta que 6 concesionarias, la mayoría de ellas de Antioquia, habían decidido a través de unas cláusulas contractuales del año 2014 firmadas pues por gobiernos anteriores aumentar más de lo aprobado. ¿Qué tal ese abuso? A eso nos tienen acostumbrados y acostumbradas. A su vez, medios de comunicación masivos inventan que hay un posible paro de camioneros, causando obviamente pánico en la población. ¿Qué hizo entonces Petro? Pues resolver. Se sentó con las concesionarias a negociar estos valores. Y en efecto, 6 de ellas adoptaron la postura del gobierno. Que gente, es apenas justo. En Colombia hay 180 peajes, por Dios. La mayoría de las vías vueltas mierda. Una muestra más de cómo quedan mal los medios de comunicación masivos al seguir las agendas políticas de sus jefes. Faltando completamente a la verdad, al rigor y causando, obviamente, pánico en la población. Les tocó incluso salir a desmentir sus falsas noticias referentes pues a un posible paro camionero. Porque sí, los 12 principales gremios de los camioneros salieron a desmentir esta información publicada por estos medios tan irresponsablemente. Y muy a pesar de esas cláusulas en esos contratos amarrados y blindados por gobiernos anteriores con estas concesionarias, Petro hizo lo correspondiente, que era ponerse a favor del pueblo y pararse duro en contra de esos intereses que siempre han defendido los politiqueros tradicionales, autores de esos mismos contratos. Los peajes no suben por culpa de Petro, no coma cuento de la derecha y su prensa. Fueron ellos quienes por allá en 1993, durante el gobierno de César Gaviria, crearon la famosa ley de peajes para privatizar las vías del país. Y fue en los gobiernos de Uribe, Santos, Vargas Lleras, donde se convirtió a Colombia en el país con más peajes de Latinoamérica, con 180, y el tercero con los peajes más costosos del continente. Y tras de eso, los amarraron con contratos de concesiones privadas a 30 y 40 años. El presidente Petro sí congeló la subida de los peajes en Colombia en 2023 por medio del decreto 050. Su gobierno evitó que subieran un 9% los peajes. Pero ¿saben qué pasó después? Estos privados, al ver que el presidente Petro congeló el precio de los peajes, presentaron 25 demandas al Estado colombiano que sumaban más de 10 billones de pesos en indemnizaciones como respuesta a la decisión del presidente Petro, que buscaba aliviar el bolsillo de los colombianos. Pero obviamente estos megacontratistas privados se iban a oponer, porque dejaron de devengar fortunas que devengan por unos meses gracias a estos peajes. Claro, la Contraloría, la prensa corporativa y las 11 concesiones privadas empezaron a presionar al gobierno, que se vio obligado a nivelar la alza de los peajes. ¿Para qué? Para no exponer al país a unas billonarias demandas que después nos tocaba pagar con nuestros impuestos. Porque la letra chica de estos contratos de concesiones que firmaron los dueños de los peajes con los anteriores gobiernos les podrían dar la razón a los privados en los tribunales. ¿Qué se puede hacer entonces? Se preguntarán ustedes. Regular estos peajes vía Congreso de la República. Ya hay un proyecto de ley que llevó el pacto histórico, la coalición de gobierno en 2023, que busca crear unos lineamientos y condiciones para la fijación de las tarifas de los peajes, para regular los incrementos anuales de sus precios y las distancias mínimas entre un peaje y otro. O sea, regularlos, pero avanza a paso lento. ¿Por qué? Porque ya sabemos a qué intereses responden los congresistas de la oposición y del uribismo. Así que dejen de engañar a la gente, señores de la oposición y sus medios de comunicación, como Caracol Televisión, que hizo hace poco un informe sesgado y no les dijo a ustedes lo que les estoy contando acá sobre la realidad de los peajes y las concesiones. Este es el modelo neoliberal del país que ustedes construyeron y que el presidente Petro está tratando de arreglar, señores de la derecha. Compartan para evitar tanta desinformación al respecto.